Hola, continuamos entonces con nuestras enseñanzas de doctrina bíblica. Espero que se esté gozando con todo que estás aprendiendo, con la base que estás aprendiendo. Y ahora continuamos con la parte 2 de nuestras enseñanzas, doctrinas bíblicas FBTH 106. En esta segunda parte estamos hablando, continuando, puntos que creemos, puntos de nuestra doctrina, diezmos y ofrendas. Frutos del Espíritu, dones del Espíritu, alabanza y adoración, dones ministeriales en la iglesia, imposición de manos, Satanás, resurrección de los muertos y juicio eterno. Entonces son puntos de nuestras doctrinas cristianas y entramos, ya arrancamos en el diezmo, las ofrendas. ¿El diezmo se paró en el Antiguo Testamento o continúa? Cuestionamiento que hay en nuestros días hasta hoy. Entonces, ¿qué es el diezmo? ¿Dónde se originó el concepto del diezmo? ¿El diezmo es algo que es de la ley? Porque muchos dicen, no, el diezmo es algo de la ley y ya no vivimos más bajo la ley, pero vivimos bajo la gracia. Entonces, ¿debemos dar el diezmo? Bueno, tienes que continuar leyendo acá para entender. Pero sí, ya de antemano quiero decir que el diezmo no es algo que es de la ley. El diezmo viene mucho antes de la ley. Abraham viene mucho antes de la ley. La ley vino con Moisés allá en el monte Sinaí, donde Dios entregó las leyes a Moisés. Pero Abraham viene muchos años de esto, y habla Abraham que cuando él encontró a Melquisedec, él le dio el diezmo de todo. Entonces el diezmo es algo que es desde el principio de la creación, que Dios formó, que Dios creó como algo que Dios dejó para que nosotros pudiéramos continuar como iglesia entendiendo este punto. Entonces, ¿qué es el diezmo? ¿Dónde se originó? ¿Por qué Abraham dio su diezmo a Dios? Ofrendas voluntarias, el egoísmo en las finanzas. ¿Qué bendiciones prometió Dios a aquellos que diezman? ¿Qué significa la palabra alfolí o depósito? ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué son limosnas? ¿Qué fue lo que enseñó Jesús acerca de dar? ¿Cómo debemos dar? Entonces debemos dar voluntariamente, generosamente, con alegría, contentos y con libertad. Entonces, claro que cuando damos siempre vamos a tener que dar con esa disposición. No podemos dar nada solamente por dar. Tenemos que justamente tener el entendimiento por qué estamos dando, por qué estamos diezmando, por qué estamos ofrendando. Y tiene que ser algo que sea voluntario, que tiene que ser generoso, que tiene que ser con alegría y contentamiento, con estar contentos y, es claro, con libertad. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo al dar? Mi objetivo al dar justamente es porque yo quiero algo en cambio. Yo creo que ese no debe ser nuestro primer objetivo, aunque sabemos que cuando damos, Dios recompensa, Dios realmente va a galardonar, va a regalar para nosotros, pero esa no puede ser nuestra intención. Pero sabemos que cuando nosotros damos, el objetivo muy fuerte es que vamos a estar eliminando la pobreza en nuestra vida, en un espíritu de pobreza que viene en contra de aquellos que no son fieles en los diezmos, las ofrendas. Y todo aquí que estoy hablando es bíblico, y ustedes van a estar estudiando, están aprendiendo. Por eso justamente están aquí en nuestra clase, ¿verdad? Doctrinas bíblicas, y estás aquí en la plataforma Nations University, aquí estudiando su carrera en licenciatura, justamente para entender todo, para que pueda también instruir a muchos. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades para dar hoy en día? Nos ha pedido Dios a nosotros que apoyemos a los ministerios en nuestra iglesia financieramente. ¿Por qué se vale Dios de nosotros para suplir la necesidad de sus ministerios? ¿Qué lecciones aprendemos cuando damos? Prosperidad, salud, buen fundamento para el futuro, aumentar los frutos de justicia. Esos son qué bendiciones son prometidas en aquellos que dan generosamente. Entonces, justamente los puntos que acabo de citar. ¿Cuál es el propósito del dinero? ¿Cuál es el propósito? Con esto hablamos, enseñamos un poquito sobre el diezmo y ofrendas. Capítulo 11, empezamos a hablar el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu incluye, ¿qué incluye? Tienes que continuar leyendo, me acompaña mientras estoy dando esto, la introducción. Yo quiero que ustedes lean y relean este material.
¿Cómo son productivas estas virtudes, frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuán importante es que demos frutos. ¿Es importante que demos frutos? Sí, claro que sí. Si no tenemos el fruto del Espíritu, nada de lo que hagamos tiene valor. Capítulo 12, los dones del Espíritu Santo. Hablamos en algunos capítulos anteriores sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero aquí queremos ahora concentrar más hablando justamente de los dones del Espíritu Santo y justamente que ustedes aprendan y entiendan qué son los dones del Espíritu Santo, cuáles son los dones de la revelación, cuáles son los dones de poder. ¿Quién puede tener los dones del Espíritu? ¿Para qué le ha dado Dios dones a la iglesia? Capítulo 13. Alabanza y adoración. ¿Qué es alabanza? ¿Qué es adoración? ¿Cómo debemos realmente adorar a Dios? ¿Cómo debemos entrar en su presencia? ¿Cómo podemos expresar alabanza ante Dios? ¿Cuáles son las diferentes expresiones de alabanza hacia Dios? Entonces, hay muchas expresiones y no podemos juzgar si la persona adora de una manera, otra adora de otra. ¿Por qué? Porque justamente hay diferentes expresiones y en el momento que adoramos, en el momento que glorificamos a nuestro Señor a través de la alabanza y de la adoración, levantando nuestras manos, batiendo palmas o batiendo las manos, ¿no? Entonces muchos dicen, no, pero eso no puede, eso sí se puede. Claro, todo esto estamos aprendiendo aquí en las Sagradas Escrituras, la importancia de la expresión de la adoración, y no podemos juzgar quien toca instrumento, quien levanta las manos, quien bate las manos, ¿verdad? Aplaudiendo. No podemos juzgar porque cada uno de nosotros tenemos esa expresión de cómo justamente adorar a Dios. ¿Recibe Dios nuestra adoración? ¿Cómo recibe Dios nuestra adoración? Capítulo 14, ministerios y dones dentro de la iglesia. ¿Qué significa la palabra ministrar? ¿Quién puede tener un ministerio dentro de la iglesia? ¿Qué debemos hacer para tener un ministerio en la iglesia? ¿Cuáles son los ministerios o dones ministeriales que Cristo le dio a la iglesia después de su ascensión al cielo? ¿Cuáles son estos dones? ¿Ha dado Jesucristo dones a la iglesia? ¿Cuál es el ministerio del apóstol? ¿Existen los apóstoles en nuestros días? ¿Existen los profetas en nuestros días? ¿O será que es algo del pasado? ¿Cuál es el ministerio de un evangelista, de un pastor, de un maestro? Entonces justamente en este capítulo estamos entendiendo la importancia de los dones de Jesús que Jesús ha dado a la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de un anciano? ¿Cuál es el ministerio de un diácono? Capítulo 15, la imposición de manos. Según la Biblia, ¿cuán importantes son nuestras manos? ¿Es importante nuestras manos? ¿Es importante poner nuestras manos? Aquí explicamos el cuán importante es, que es la doctrina de la imposición de manos. Se practicó la imposición de manos en el Antiguo Testamento. ¿Qué creen ustedes? Lee el material, continúa leyendo, continúa acompañando para que puedas comprender todo. Era esta práctica popular en el Nuevo Testamento. Capítulo 16, Satanás. ¿Existe realmente Satanás? ¿Existen demonios? ¿Cuáles son los nombres usados en la Biblia para referirse a Satanás? Originalmente, ¿quién era Satanás? ¿Cómo era Satanás? ¿Qué le pasó a Satanás? Y aquí entonces descubrimos la origen de Satanás. Así como existe Dios, sí también existe Satanás, y aquí descubrimos la origen, descubrimos el porqué, descubrimos cómo, dónde está Satanás ahora, quién tiene poder sobre Satanás, de qué manera es que el diablo nos ataca a nosotros, el cuerpo de Cristo, cómo debemos combatir a este enemigo. ¿Por qué creó Dios el infierno? ¿Creó Dios el infierno para el hombre? Claro que no. ¿Qué áreas de nuestro ser ataca Satanás? Entonces, en el capítulo 16 aprendemos quién es Satanás. 17, capítulo 17, la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es esta doctrina? ¿Qué es la doctrina de la resurrección de los muertos? ¿Cuáles son tres resurrecciones del Nuevo Testamento que debemos considerar?
Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Sería completamente en vano nuestra fe de un Dios que hubiera sido muerto y hubiera sido acabado. Y eso es lo interesante de nuestra fe, de nuestra base, de nuestra doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque ninguna otra religión en el mundo realmente puede comprobar o puede enseñar o puede realmente decir que tiene un Dios que vino por nosotros, que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué declara la resurrección de Jesucristo? ¿Qué debemos saber acerca de la resurrección futura que tomará lugar? Y por último, el juicio eterno, el juicio final. ¿Qué significa juicio eterno, juicio final? ¿Quién serán juzgados? ¿Quién hará el juicio y cómo lo hará? Para los creyentes va a ser vida y gozo, claro. Y con esto empezamos a entender un poquito la base, la estructura, el fundamento de nuestra fe cristiana, las doctrinas de la fe cristiana. Entonces quiero invitar a todos ustedes que justamente lea y relea todo el material 1, 2, 3 veces para que tenga bien firmado dentro de ustedes, hagan todas las tareas, hagan todos los exámenes, que también principalmente las tareas en el momento de los exámenes, yo sé que Dios te va a bendecir con una sabiduría tremenda para que realmente pueda tener comprendido todo lo que estudió y también, claro, para ya empezar a recibir su certificado, desde ahora recibiendo su certificado de cada materia como este de doctrinas bíblicas. Bueno, bendigo tu vida en este momento, espero que tenga un buen tiempo aprendiendo la palabra de Dios y que pueda fortalecerse más para poder ayudar a muchos. Que Dios te bendiga.